Buenas tardes, a continuación les estaré conversando sobre las garantías y las garantías sin desplazamiento de la composición. Se entiende por garantías cuando el deudor se compromete con cumplir una obligación y está comprometiendo su responsabilidad de manera que se pueda proceder a la ejecución forzosa de la obligación. Esa responsabilidad puede recaer sobre una persona, sobre su patrimonio o sobre las dos, tanto en su patrimonio como en su persona. Los principios fundamentales están concebidos como nuestros derechos. Existen los siguientes. La responsabilidad del deudor es meramente patrimonial, pero el deudor solo con sus bienes está sujeto a satisfacer el derecho subacreedor, la cual adquiere mayor importancia en el caso que el deudor ha incumplido su obligación, y la responsabilidad patrimonial es ilimitada. Está consagrado en el Código Civil en los siguientes términos. Es obligado personalmente y está el obligado personalmente sujeto a su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. Este principio tiene sus excepciones. Los bienes inejecutables, la responsabilidad limitada, la sujeción uniforme de los hechos del deudor, consiste en los hechos en que el acreedor puede trabar ejecución indistintamente sobre cualquier bien del deudor, y el principio o ley del concurso está consagrado en el Código Civil de manera siguiente. Los bienes del deudor por la prenda común de sus acreedores, quienes en ellos tienen igual, si no hay causas legítimas de preferencia. En lo que respecta a las garantías de la responsabilidad del deudor y acreedor, el autor Aguilar señala al respecto. Primero, el régimen legal en materia de responsabilidad del deudor no siempre es satisfactorio para el acreedor, especialmente si no goza de privilegios. Y segundo, esas garantías pueden consistir en la ventana de la obligación del deudor, sino también de otras personas, con la cual aumente el número de patrimonios afectados por el cumplimiento de la obligación o los privilegios fundamentales. Los privilegios o nociones fundamentales. El Código Civil venezolano define como el privilegio al derecho a la ley que concede para que un acreedor se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración a la causa del crédito. Es causa de preferencia en el sentido que el privilegio otorga al acreedor una precedencia con respecto a otros acreedores para materializar su derecho, de tal manera que sus otros derechos de crédito que coexistan frente al mismo deudor, de la manera especial de los créditos quirografarios, puedan ser postergados al momento de distribuir el precio del bien o de los bienes del deudor sobre los cuales se hayan concebido el privilegio. El privilegio nace de la ley y no se crea por voluntad de las partes. El privilegio es un acceso al crédito. Las normas referentes al privilegio son de interpretación restrictiva y constituyen a una excepción de la regla señalada en el Código Civil de que todos los acreedores tienen un derecho igual que los bienes del deudor. El privilegio se ejerce sobre los bienes del deudor. Y ahora bien, el privilegio general en relación a los mobiliarios pueden ejercitarse sobre todos los bienes muebles del deudor de manera indistinta, pero no los afecta de manera directa, ya que no son inherentes a ellos y no le dan al acreedor un derecho de persecución sobre los mismos. Esto está contemplado en el Código Civil en el artículo 1800, donde señala que los gastos de justicia hechos de actos de conservatorios o ejecutados sobre muebles en el interés común de los acreedores, por los gastos funerales del deudor y por los de su consorte e hijos sometidos a la patria potestad,
si no tuvieran bienes propios y hasta donde sean proporcionados a las circunstancias del deudor, por los gastos de la última enfermedad de las mismas personas y bajo las mismas condiciones causados en los 3 meses a la quiebra, a la excepción o el concurso de acreedores que han dado lugar a la distribución de su haber entre los acreedores, por los salarios de vida a los individuos domésticos de la familia, por los suministros de alimentos al deudor y a los últimos 6 meses, por los impuestos y municipales. Los privilegios especiales. Este privilegio afecta directamente al bien determinado sobre el cual se otorga o se da en según el crédito civil por créditos de conducción según las semillas o especiales con alquileres y rentas de los bienes muebles. Por otro lado están los bienes inmobiliarios y están en el Código Civil y están sobre los privilegios sobre los inmuebles y los gastos hechos. Son los gastos créditos fiscales territoriales y del presente. También están la prelación de los créditos privilegiados. El crédito privilegiado tiene preferencia sobre todos los demás. Privilegios sobre muebles. El privilegio contiene en el número 1 de los artículos de 1870 se preferirá sobre todos los privilegios expresados en el artículo 1871 y los demás expresados en el artículo 3, 4, 5 del artículo 1870. Por otro lado está la prenda de desplazamiento de disposición. La ley, la prenda, a fin de determinar permitir el gravamen de ciertos bienes inmuebles que no puedan ser sustraídos en el artículo 1874 del Código Civil, pero respecto a los cuales es imposible o inconveniente que los propietarios, tal como ocurre se desposen de ellos por ser graduados. La prenda sin desplazamiento se diferencia entre la hipoteca inmobiliaria y de los privilegios. Se diferencia entre la hipoteca inmobiliaria especialmente porque el último gravamen es oponible incluso a los terceros amparos del 1834 del Código Civil. Difiere de la prenda ordinaria y se distingue de los privilegios porque no es una preferencia que nace. Así también tenemos la hipoteca inmobiliaria, que es eficacia y repercutoria. El autor Aguilar indica que la ley consagra la repercutoriedad de la hipoteca inmobiliaria a partir de la siguiente fórmula. La hipoteca inmobiliaria afecta indirecta e indirectamente sobre los bienes que se imponen a través de su poseedor, a través de sus cumplimientos o constituciones. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias.